¿Qué tal muchachos? El día de hoy vamos a hablar sobre ciencia y pseudociencia. Yo soy José Ernesto Fernández Chinguel y así que empezamos. Antes que nada vamos a hacer la declaración de conflictos de interés, en la cual las opiniones emitidas en esta presentación pertenecen al autor y no vinculan en modo alguno con las instituciones a las cuales puede estar afiliado. El autor declara no tener ningún conflicto de interés respecto a este tema. Para empezar, vamos a definir qué es la ciencia según el doctor Ruy Pérez. Nos dice que es la actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por un método científico, organizado de forma deductiva y que espera alcanzar consenso entre los expertos relevantes, ¿no? El método científico, para no olvidarse, todo empieza con la observación. Después se plantea la pregunta de investigación y se hace un planteamiento de hipótesis. A esta hipótesis la sometemos a experimentos cuyos resultados o análisis son posteriores y finalmente, de acuerdo a esto, hacemos una conclusión llegando a una teoría o también a una ley. De esta forma funciona la ciencia. Sin embargo, la pseudociencia, según este artículo, nos dice que es el conjunto de prácticas que intenta apoderarse del estatus científico mediante la exposición de unos resultados aislados, no demostrables y sujetos obtenidos de forma acrítica, no sistemática, interesada e imprecisa para generar un conocimiento no acumulable ni válido científicamente, que opera en ámbitos donde la ciencia no llega o donde no ha ofrecido resultados satisfactorios, ¿no? Y que suele ser hábil en el manejo de medios de comunicación y de las emociones del público, mucho más en esta última parte, en las emociones del público. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder diferenciar entre ciencia y pseudociencia? Primero vamos a revisar un poco para poder entender el principio de la causalidad. Ante esto vamos a tener afirmaciones y a cada afirmación un argumento y vamos a identificar las falacias que existen. Por ejemplo, la afirmación nos dice que colocar telarañas en las heridas favorece su curación. El argumento es de que un familiar lo hizo y para una herida de un pie y se curó. Esta falacia es muy conocida y es llamada post hoc ergo propter hoc, que es en latín, dícese de después de esto, entonces a consecuencia de esto. Esta falacia es muy común, la escuchamos bastante de los familiares, de los amigos, por todos lados de los vecinos, de que sí, esto te me sirvió, porque ahí, entonces esto también le sirvió a tal persona, entonces es útil, etcétera, ¿no? Luego tenemos la afirmación en la que dice la infusión de anís de estrellado calma el cólico en los bebés. ¿Y esto por qué? Porque hace cientos de años que este tratamiento se usa. Esta falacia también es bastante común en pseudociencias, por ejemplo, hablemos de computura, en la cual nos dicen que sí es una técnica milenaria, energía piramidal, que también son técnicas antiguas y por eso es que sirven. Sin embargo, esto también es una falacia, es la falacia de antigüedad o antiquitatem. Por otro lado, encontramos la falacia en la que dice los nuevos AINE-COS-2 son más efectivos porque los antiguos, más que los antiguos porque alivian mejor el dolor en la artrosis, ¿no? El argumento es de que como han sido sintetizados son nuevos, entonces, y son más caros, es por eso que son mejores. Sin embargo, esto no es así, porque a veces tenemos un fármaco que debajo de él tienes la primera línea y debajo de este hay otros fármacos y abajo tenemos un segundo fármaco. Entonces la industria farmacéutica compara este fármaco con el que está de segunda, tercera, cuarta línea y para ver si es efectivo o no, y de esa forma nosotros nos dejamos llevar y como dicen es nuevo entonces es mejor. Sí, no, sí, hay que ver que el fármaco nuevo que está apareciendo se compare con el gold estándar, con el tratamiento de primera línea, y de esa forma ya podríamos decir si es bueno o no, que el mejor. Entonces eso también es una falacia. Afirmar que como un fármaco es nuevo entonces es bueno también es una falacia, y la falacia del novitatem o de novedad. Y esta falacia es bastante común, en la cual dice que el magnesol hace que te sientas con vitalidad. Esto pues porque 3 de 4 médicos lo recomiendan. Este número es al azar, no sabemos de dónde viene, ¿no? Y también hay mucha gente, muchos doctores que porque tienen experiencia en el campo se atreven a decir una afirmación, ¿no? Hay cierto médico que sale en cierto programa, dice, no, el consumo de magnesio es bueno, eso te falta a ti, por eso es que no funcionas bien y esto es una terapia que no lo recomiendan los médicos porque no les conviene, etcétera, hacen estas afirmaciones y como ellos tienen experiencia en el tema, entonces pueden decir de que
terapia es buena o no. Esta falacia es conocida como ad verecundiam, ¿no? Bien, ahora entonces otra forma en la cual vamos a establecer la causa y el efecto, sucede que hay dos corrientes, el inductivismo y el refutacionismo, en la cual el inductivismo nos dice que a partir de la obra de Francis Bacon, Novum Organos, nos propone realizar generalizaciones o inducciones en las cuales podemos decir de que si yo tengo un objeto en esta parte del mundo y cae, entonces voy a otra parte del mundo y ese objeto también vuelve a caer. Entonces de esa forma ya podemos, ya sucede y entonces ya podemos decir que sí es verdad o aseverar una afirmación acerca de la causalidad. Sin embargo, por otro lado, el refutacionismo o el falsionismo nos propone que vamos a falsear esta hipótesis de alguna manera buscando otras alternativas. Por ejemplo, Karl Popper nos dice en su libro La lógica de la investigación científica, propone variar hipótesis explicativas. Por ejemplo, digamos de que existe un gallo, que el gallo canta todos los días y después que canta el gallo sale el sol. Entonces, para el inductivismo nos quiere decir que siempre, siempre va a suceder así. Si el gallo, después que canta el gallo, siempre va a salir el sol y es una verdad. Sin embargo, vamos a refutar con otras hipótesis. ¿Qué pasa si matamos al gallo y entonces va a dejar de salir el sol? Y esa es una, y podemos proponer muchas más hipótesis. La desventaja del refutacionismo es que la contra principal es que nunca se puede saber si una teoría es verdadera, puesto que se aceptan todas temporalmente, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejemplo y qué estudios son los que se deberían utilizar. Si hacemos una hipótesis en la cual dice que si tomas cierto analgésico, tu dolor de cabeza será aliviado. Falseamos esta hipótesis e intentaremos refutar esto con varias hipótesis mediante estudios. Ahora, ¿qué estudios existen para poder encontrar la causalidad? En primer lugar, cuando un fenómeno recién ocurre, se tiene que hacer estudios de tipo observacional, en la cual se describe solamente el fenómeno que está ocurriendo. Solamente, por ejemplo, si hacemos preguntas como ¿tomaste analgésico? Sí o no. ¿Tu dolor de cabeza alivió? Sí o no. Entonces solamente obtendremos una frecuencia de ellos, sin embargo no nos permite hablar sobre causalidad. Lo que es por excelencia y nos permite decir ya que hay una causa y efecto son los estudios experimentales, los ensayos clínicos aleatorizados, porque aquí tenemos poblaciones homogéneas y se puede dividir de manera aleatoria en dos grupos, en lo cual a uno le damos analgésico y el otro no le damos analgésico. Para ello vamos a hacer este ejemplo, en el cual ese es un estudio observacional. Tenemos dos poblaciones en las cuales se les dio el analgésico y las otras no les dieron analgésico. 7 de cada 10 aliviaron y 4 de cada 10 aliviaron. Con esto ya podríamos establecer una relación de causa-efecto. Definitivamente no, aún no. ¿Por qué? Porque las poblaciones han sido bastante heterogéneas. Por ejemplo, en el primer grupo el 80% eran mujeres, mientras que en el otro eran 10%. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el analgésico con el cese de la cefalea, el sexo femenino, ya que ha sido bastante frecuente en un grupo y en el otro no, podría ser un sesgo que podría intervenir dentro. Y lo podemos explicar de la siguiente forma, ¿no? Pues este es un confusor porque las mujeres tienen mayor probabilidad de tomar un analgésico. Y las mujeres tienen mayor probabilidad de que la cefalea les cese pronto también. Así como este factor, pueden haber otros factores que pueden confundir a la intervención, como por ejemplo la edad, la severidad de la cefalea. Entonces, para reducir estos confusores, lo que nosotros tenemos que buscar es homogenizar a la población, que todos sean aproximadamente de la misma edad, quizás del mismo sexo, etcétera, entre otros factores a los que puede estar expuesto y depende del tipo de estudio que vamos a hacer. Tratamos de reducir todos estos sesgos para poder obtener al final la causa y el efecto de cierta intervención, ¿no? Por ejemplo, ya este es un estudio experimental en el cual tenemos dos grupos de manera homogénea, se han dividido en dos, y al primer grupo se le ha hecho la intervención y hemos visto que 4 de todas estas personas ha sido efectivo el analgésico, mientras que en el otro grupo control solamente 2. Bien, ahora otros conceptos para poder entender la causalidad, y esto es bastante común, es la regresión a la media. La regresión a la media es un fenómeno que ocurre, por ejemplo, cuando hay un resfriado. Cuando la gripe, todos sabemos que el gripe resfriado cura más o menos alrededor de 3 a 5 días, es autolimitado. Entonces los síntomas inician, llegan a un pico y luego descienden, ¿no? Y llegamos a la normalidad. Entonces, nos dice, con paracetamol ocurre esto, con antibióticos ocurre esto, con descongestionantes ocurre esto y con nada también ocurre esto. O sea, de alguna manera la enfermedad regresa a la media y sea lo que sea que demos en este periodo, la gente pensará de que esto ha sido efectivo
para el tratamiento, ¿no? Por eso a veces uno dice el consumo de cualquier hierba, panetela, paneleta, no sé, cualquier cosa que se le aplique en este periodo, digamos que va a hacer efecto con la enfermedad, pero realmente no. Es normal, es la historia natural de la enfermedad. Otro que es el efecto placebo, en la cual le damos una sustancia inerte que no causa ningún efecto dentro del organismo, pero de alguna manera la gente por efecto placebo tiende a tener un efecto sobre la enfermedad. El otro es el sesgo de deseabilidad social, en la cual, por ejemplo, hacemos la intervención y los pacientes responden de que sí fue efectivo el tratamiento porque me está dando el doctor, entonces de algo tiene que haberme servido, ¿no? Y si digo que no está bien, entonces quedo mal, ¿no? Entonces el paciente tiende a veces a mentir y por eso es que ocurre este sesgo de deseabilidad social, entre otros sesgos que pueden ocurrir y pueden alterar la comprensión de la causalidad. Bien, este es un ejemplo en la cual vamos a identificar la falacia, ¿no? Ustedes ya responderán en los comentarios si gustan. Tenemos dos poblaciones acá, una población intervención y una población control. En esta población son 10 personas, en la cual dice un estudio doble ciego electrolizado del potenciador energético molecular Forza Plus. 2 de 10 respondió y 2 en el placebo respondieron que sí hubo un efecto. Y dice, entonces como en ambos fueron iguales, no encontró diferencias significativas entre el grupo que usó el producto y el grupo control. Por lo tanto, podemos concluir que no hay diferencia científica entre las afirmaciones que hace el fabricante. Pero ¿qué pasa con estas dos personas a las cuales sí le fue efectivo el tratamiento? Estas son justo las personas que responden, esa es solo tu opinión, a mí sí me funcionó, deberías probarlo por ti mismo antes de abrir la boca y quedar como un ignorante. Desgraciadamente, nosotros, como ya hemos dicho, tratamos de reducir todos los sesgos para poder, para que la causalidad esté más clara y pueda entenderla mejor. Pero siempre, por principio de aleatoriedad, siempre va a haber alguien en la cual el tratamiento sí le es efectivo, pero que no tiene que ver con la intervención que se le está haciendo, sino por otros factores. Y estamos tratando de reducir los sesgos. Bien, entonces vamos a identificar la pseudociencia en algunos ejemplos. Este es un ejemplo internacional conocido como la fecomagnetoterapia. Quizás alguno de ustedes ya haya escuchado de esto, en la cual es un video interesante en el YouTube, lo pueden chequear. Este es el link, vamos a dejarlo en la descripción del video. Nos dice que la fecomagnetoterapia es una palabra compuesta que viene de la feco de heces, magneto de imanes y la terapia es una terapia en la cual es la curación de enfermedades a partir de imanes con heces, en la cual vienen presentación de comprimidos, jarabes, pomadas para la piel. Y bueno, estos señores inventaron esta terapia ofreciendo productos falsos y con nombre a partir de actores. Por ejemplo, uno de los autores era Leslie Lowry y el otro era Hugh Nielsen, era una palabra compuesta, para ver si alguien se daba cuenta de que la terapia era falsa. Entonces, al emitir esto, pidieron opiniones a otros expertos que supuestamente conocen sobre terapias alternativas y ellos más bien respaldaron la terapia y más bien ofrecieron apoyos para dictar cursos en sus instalaciones. Esto no quedó ahí, estos señores participaron en la Feria Esotérica de Terapias Alternativas de Atocha en Madrid y para esto inventaron todos los datos sobre su terapia, ¿no? Llegaron a la feria, expusieron y todo, pero en todo ese trayecto, desgraciadamente, nadie los cuestionó. Y esto es grave porque muchas de las terapias alternativas que nosotros encontramos en línea o que vienen a ofrecernos todos los días o que salen en programas, y nos dejamos llevar de manera sensacionalista, se originan de esta forma y nosotros estamos expuestos a este tipo de terapias. Esta es la página web en la cual pueden visitar y realmente aquí salen las imágenes y todo sobre. Es interesante porque ni siquiera la lectura es tan creíble, pero así se han dejado de llevar. Ahora, esta es una anécdota de Lambayeque en Perú. En cierta universidad nacional, este señor hace una terapia a partir de la energía piramidal, en la cual dice que con esta energía piramidal
puede curar enfermedades como diabetes, el Parkinson, accidentes cerebrovasculares, el Alzheimer puede curar, afirma, ¿no? Tumores, entre otras enfermedades. El señor lucra con esto, aquí tienen sus números, y su terapia consiste en que debajo de estos tubos en forma de pirámide se concentra la energía del universo, de su entorno y dentro del mismo, y lo cual hace que la persona cure sus enfermedades, tales como las que se han mencionado anteriormente, ¿no? Cándida, Helicobacter, etcétera, etcétera. Bien, entonces este señor por medio de las redes se lo cuestionó bastante y le pedimos muchas personas que pueda compartir su información científica que respalde todos sus argumentos y empezó a publicar artículos dentro de su muro. Entonces escogimos al azar este artículo, el cual va a ser justamente el que vamos a analizar en la lectura crítica. Y vamos a ver lo que dice, ¿no? Dice, publicación científica en revista indexada muestra resultados validados de efectividad de la terapéutica piramidal en ortopedia. Eso es lo que nos dice, efectividad. Bien, ¿es una revista indexada? Sí, la revista la encontramos, está en Cielo, ¿no? Inclusive está en Scopus, aunque tiene un H-index de 4, pero está en Scopus. Bien, luego vamos a analizar el artículo, antes terminamos con esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar la ciencia pseudociencia? Esta es una imagen interesante que encontré hace poco por internet, en las cuales nos dicen, ¿no? Las palabras que se usan, acá pone los palabras. Dice, la ciencia utiliza términos muy precisos, mientras que la pseudociencia inventa términos. Por ejemplo, la fecomagnetoterapia es una terapia con nombre largo. Acá ponen otro, ¿no? Super, supernaturologístico para espiritualismo homeopático. Otras, por ejemplo, las evidencias que nos muestran, dicen, ¿qué llevas ahí? Bueno, estas son las evidencias, ellos solamente leen artículos pequeños o reportes pequeños y con esto basta para decir que la cierta terapia es efectiva, ¿no? La pseudociencia carece de análisis o publicaciones reales. Los testimonios, eso es bastante común. Las personas mucho opinan y dan testimonio de la curación de enfermedades y se dejan llevar justamente por esto. La ciencia aporta datos y la pseudociencia da testimonios. La madre del carnicero, de la segunda prima, del compadre del trabajo, bla, 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 curó. Funcionó la terapia X. La ciencia avanza. La ciencia evoluciona, incorpora nuevas ideas y descarta las obsoletas. Por esto, mientras que la pseudociencia se queda con terapias milenarias de la antigüedad. Las explicaciones, dice la ciencia, busca explicaciones, mientras que la pseudociencia se basa en misterios. Los científicos no pueden explicarlo. La ciencia obviamente sigue el rigor del método científico, mientras que la pseudociencia altera los pasos o simplemente no lo respeta. Aquí tenemos los datos de qué conclusiones podemos extraer a partir de ellos, de los datos. Mientras que la pseudociencia te dice, no, ya que tenemos las conclusiones, ahora qué datos vamos a hacer para poder confirmar estas conclusiones. Así trabaja la pseudociencia. Ahora muchos dicen, no, pueden decir, pero dar la terapia alternativa no hace daño. O sea, está bien, ¿no? Quizás no sirva, no hay evidencia, pero no hace daño. ¿Realmente es así? Muere en Italia un niño con otitis tratado con homeopatía en lugar de antibióticos. Muchos han consumido este producto, Herbalife. Estos son algunos estudios que demuestran la hepatotoxicidad del producto y pueden buscarlo ustedes mismos. Dos recientes revisiones sistemáticas refieren de 48 ensayos clínicos aleatorizados en tratamientos no individualizados y 32 ensayos clínicos aleatorizados de tratamiento individualizados. Encontraron que la evidencia actual no permite decir que la homeopatía sea más eficaz que el placebo, por lo cual su uso no puede ser recomendado. Ese es un ensayo clínico, una revisión sistemática a partir de varios ensayos clínicos controlados. Pueden buscar este artículo. Este es un video interesante en la cual es una parodia de cierta hospital de terapias alternativas, ¿no? En lo cual nos llega la pseudociencia, hasta esto va a llegar la pseudociencia hasta lo absurdo. Esta es una captura en lo que dice, wow, sus chakras se están apagando, necesitamos cristales. Inclusive dentro del video hay una parte en la cual no pueden hacer más y este señor trata de ampliar su vida alargando con un lapicero su línea de la mano, que era la línea de la vida, ¿no?
Eso así, a ese extremo vamos a llegar con las pseudociencias. Esto es un pequeño meme en el cual te dice, mamá, ¿y si mejor vamos al otorrinolaringólogo? No, tu tía me dijo que con esto te curabas. Esto es bastante común. Ven algunos links para cursos virtuales que están disponibles y que quieran aprender mucho más. Vamos a analizar ahora el artículo que nos ha llevado hoy. Lleva por título Terapéutica piramidal en ortopedia. ¿Es un mito o una realidad? Bien, en primer lugar, deben tener en cuenta de que existen instrumentos que pueden ayudar a poder clasificar o poder interpretar o analizar instrumentos de CASPE que son útiles para los artículos de investigación. Depende del tipo de diseño, entre otros, ¿no? Pero como esta es una introducción a la lectura crítica, vamos a hacer un pequeño análisis de manera general. Yo también estoy aprendiendo junto con ustedes, así que vamos a aprender juntos y espero más comentarios que puedan refutar o puedan complementar mucho lo que se vaya a decir al momento de analizar este artículo. En primer lugar, nos dice terapéutica piramidal en ortopedia, ¿es un mito o una realidad? El título no nos sugiere nada, porque si quiero decir de que la ortopedia es una realidad, entonces esperaría un ensayo clínico aleatorizado. En el resumen nos habla de que los resultados son preliminares a partir de 210 pacientes, no con una técnica novedosa de energía piramidal. Que se obtienen los resultados son muy favorables desde la primera sesión de tratamiento, pero no dice qué tan favorables fueron o cuántos fueron los que salieron favorecidos de los 210, no nos dice nada. Y sin embargo asevera de que eminente analgésica antiflogística y bacteriostática de la terapia alternativa, en este caso la terapéutica piramidal. Encontramos en la lectura de la introducción que nos dice que desde la más remota antigüedad, hablamos de una terapia antigua, desde los griegos y otros animales que se momificaban debajo de las pirámides, donde se concentraba toda esta energía piramidal. Esta es una falacia, la falacia de antigüedad, lo habíamos mencionado. Luego nos habla más referencias acerca de historias, ¿no? De experiencias. Luego nos habla el concepto de energía piramidal, en el cual ya hemos explicado un poco, que eran a partir de vibraciones que ocurren alrededor. Aquí está el concepto, ¿no? La energía piramidal no es más que la energía acumulada en el centro de una pirámide que se origina dentro y alrededor de ella por la forma y la orientación de la pirámide. Bien, depende del tipo de los lados o el tamaño de la pirámide, que es lo cual se cura las enfermedades, según refiere este artículo. Y nos dice que cómo puede lograrse la terapéutica mediante relajación, disminuye el dolor, disminuye la inflamación y tiene un efecto bacteriostático. Este señor hace afirmaciones, bueno, este grupo de investigadores hace afirmaciones sin citar ni siquiera ninguna de ellas, ¿no? Como se dan cuenta, al final de ellas no hay ninguna cita, todo es un texto y todo está, son afirmaciones que da sin ningún sustento científico. Y encima de eso hace una comparación con otra terapia, en este caso otra pseudociencia, la electromagnetoterapia, sin poner ninguna cita. Ahora nos habla acerca de la construcción de las pirámides, qué consiste, los tamaños que deba tener y de acuerdo a los tamaños cuál es el efecto que va a hacer para cada parte del cuerpo. Nuevamente, sin citarlo. Esto también nos dice, y esto nuevamente tampoco lo cita, nos dice que tiene un efecto analgésico, antiflogístico, bacteriostático. Muy bien. Y así continúa el artículo con otros conceptos, pero sin citar. Ahora vamos a la parte de materiales y métodos. Todo materiales y métodos debe tener dentro de sí el diseño del estudio. Acá nos dice, fue un estudio prospectivo, descriptivo. ¿Ya? Perfecto, cumple. Luego nos habla de dónde y cuándo. En pacientes atendidos en la clínica de medicina natural y tradicional de Camagüey. Muy bien. En el periodo de tal a tal, del 97 al 98. Es un periodo bastante amplio, por así decirlo, para hacer este estudio, pero ha obtenido al final solo 210 pacientes. Esto es un resultado interesante. Entonces, esta la población ha descrito que son con artropatía dolorosa, inflamatoria de tobillo, muñeca. Muy bien. Y aquí comienza, en la parte de discusión, ya comienza a dar resultados, ¿no? Quedan 39 lesiones, 97 fueron de tantos, 43 de tantos, y estos datos se repiten nuevamente en la tabla 1. Pero acá la población también le faltó al artículo poder incluir o poder describir cuáles fueron sus criterios de inclusión y exclusión para este estudio.
además de cuál fue el cálculo de muestra o muestreo. Entonces acá ha considerado todos los pacientes, eso no lo dice, tampoco simplemente consideró 210 pacientes. Luego vamos a ver que nosotros necesitaríamos que en esta parte de materiales y métodos o métodos como ha puesto aquí, deberían haber cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron y cuál es su validez y confiabilidad. Sin embargo, solamente refiere esto, ¿no? Bien, antes de eso, acá dice cómo se construye la pirámide. Bueno, este es un dato, ya que si es un estudio experimental, podría ser importante describir cómo se construyó, en qué circunstancia, pero es un estudio prospectivo descriptivo. Ahora sí, los instrumentos no refiere a un instrumento, no tiene ninguna validez, simplemente menciona que se evaluaron de la siguiente manera: como curado, aquel que desaparece el dolor; mejorado, igual o empeorado. Y aquí ya pasa directamente a la discusión. Aquí también le faltó cómo es que se hizo el análisis estadístico, cómo es que se presentarán los datos y algo muy importante, los aspectos éticos. Este estudio, para poder contar con personas y la cual les has aplicado una terapia que no sabemos si tiene efectividad o no, no tiene la aprobación de un comité de ética. Esto es muy importante. Bien, vamos a ver los resultados que están en sus tablas. La primera tabla nos habla de la frecuencia de las articulaciones que hubo y de acuerdo al sexo masculino y femenino. La segunda tabla nos habla, también es una tabla de frecuencias, pero nos da otro dato que es el número de sesiones que han recibido de acuerdo a la patología. Y la tercera tabla es una tabla impresionante, en la cual nos dice que los resultados fueron estos siguientes, ¿no? Después de la ortopedia, no nos dice cómo fue, ni un valor de asociación, nada. Simplemente nos dice los resultados que han referido. Dice igual 000, empeorado 000. Es muy conveniente para ellos porque todos los pacientes al menos han sido curados o al menos han sido mejorados. Y este dato es importante: del total, 142 han sido curados, o sea, su terapia es milagrosa. Aquí podemos explicar una falacia. Si somos buena gente, por así decirlo, si vamos a tolerar de que, tolerando de que han hecho un buen análisis, han hecho un buen trabajo con un buen instrumento, etcétera, pero los resultados han salido igual y han salido empeorado. ¿Qué significa? Esta es la falacia de deseabilidad social, o sea que los pacientes le han aplicado la terapia y le han dicho, sí, sí, ha sido efectivo, ¿no? Entonces el paciente no le ha tenido otra que decir, sí, sí, bueno, ¿no? Por las puras no estoy aquí, entonces estoy pagando o me están pagando, no sé, entonces tengo que decir que sí me ha hecho efectiva la terapia. Es muy conveniente para ellos. Bien, ahora en la discusión es un error común que cometen los principiantes a redacción: volver a repetir los resultados. La totalidad, ninguno empeoró, ¿no? Como decimos, resultados muy sugerentes, muy convenientes, perdón. Em, que también ellos afirman de que habían encontrado, hemos asociado con buenos resultados con la electromagnetoterapia, ¿en qué parte del artículo han hecho este experimento donde asocien con otras terapias? No hay. Además de que dicen, ¿no? Mejor efecto 70 centímetros. Bueno, ahora de esto se escudan bastante. Como no existen antecedentes bibliográficos, no se puede comparar con, bueno, con afecciones del soma. Los resultados favorables, nuevamente presenta resultados. En la tabla 1, resultados, está repitiendo resultados que están ya en los cuadros. Y además haces otra afirmación de que mientras más rápido comencemos la terapéutica, mejor será la respuesta que obtendremos. Encima se atreven a dar sugerencias, y hay más sugerencias en todo el artículo. No obstante, y esto también, no obstante, hemos observado casos insólitos. Esto, ya me he dicho, ¿no? Lo que testimonios, ¿no? En el hospital tal dieron esta enfermedad y se curó. Y aquí hay algo que nos queda sorprendente. En conclusión, nosotros cuando vimos arriba al principio, debería decirnos al menos el objetivo dentro del resumen, pero no está claro, no se conoce. Ni siquiera en la introducción o al final de la introducción nos dice cuál es el objetivo de este estudio. Sin embargo, en la discusión al final se atreven a poder concluir. En conclusión, es factible utilizar la energía piramidal en afecciones ortopédicas que se caractericen por el dolor e inflamación. Su acción terapéutica es fundamentalmente analgésica, antiflogística y bacteriostática. Esta afirmación la hacen de una forma tan descabellada porque en ninguna parte del artículo han demostrado el efecto, al menos analgésico, al menos bacteriostático, antiflogístico. ¿Acaso vieron las bacterias dentro o qué instrumento vieron? No describe nada, entonces no dice nada este artículo.
En fin, ¿no? Cómo se construyó, que también nos dice, nos afirma de que pueden utilizarse en otras afecciones todavía. Recomienda para otras afecciones cuando en su experimento ni siquiera está demostrado, como para migraña, sinusitis, inflamación. Y esto es lo más penoso de todo. En toda la discusión, ustedes saben de que toda discusión debe refutarse con estudios previos. Y no puede ser que en pleno siglo XXI no existan estudios previos sobre esto. Es imposible y que solamente tenga 3 referencias bibliográficas. Lamentablemente, de esto se basa la pseudociencia y cuando se les pide los artículos que demuestren la efectividad de tal terapia, nos ofrecen este tipo de estudios. Y como ustedes han visto, son estudios que están publicados en bases de datos importantes, que están dentro de, de Scopus, que están dentro de Cielo. Lamentablemente a esto estamos expuestos y a esto es donde nosotros nos estamos yendo con la pseudociencia. Espero que este video haya sido un poco reflexivo para ustedes y les haya servido a poder identificar al menos algunos artículos de carácter pseudocientífico o puedan tener una mejor crítica al diseño, al tipo de estudios, este tipo de estudios, ¿no? Que hay bastante. Muy bien, cualquier cosa, estamos en contacto, pueden escribirme de los comentarios y espero que también haya una especie de discusión, que se confronte, de que se refute con nuevos artículos y podamos analizar juntos la pseudociencia. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.